what's your problem? Cause I know it's hard sometimes. Maybe just give it some time. Oh, honey, now, girl, we can solve them. If you just give me some time, I can open up your mind. If you let somebody, you can free your mind. Cause I know that it's over. I'll never be sober. I couldn't believe. Now I'm so high. And now that it's over, I'll never be sober. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Poli y hoy les voy a contar, bueno, no les voy a contar, pero les voy a enseñar cómo es que nos vamos a mudar a Suiza y me van a acompañar en todo el camino. Quédense y acompáñenme en el video. Entonces primero pues terminé de empacar. De hecho voy a subir un video de qué empacar para emigrar. Ahora vamos a llevar las maletas a la camioneta en donde nos vamos. Yes, we ordered Mercedes Vita or Vito, and Yes. it's a small one, but now we got a super huge Iveco or something. Why? Like, oh my god. Oh, what? This is huge. We will just use 10% of the place, I guess. Yes, maybe we shouldn't rent an Airbnb and we can put like the mattress there and sleep there, like have, because, porque vamos a hacer una parada en el, como que en el centro de Alemania, porque no alcanzamos a llegar a Suiza en un día, entonces tendremos que quedarnos en un Airbnb tal vez. Pero le estoy diciendo que a lo mejor ahí podemos bajar el colchón porque hay mucho espacio y pasar la noche ahí estaría muy interesante. Y aquí adelante tenemos estos para aguantar. Y aquí tenemos comidita como papitas, galletas, yogurts. Y también estos palitos de salami son son con especias, los recomiendo 100%. Y esta es la camioneta por dentro. Me estoy congelando. Vamos. Ja, ach, ist gut. How do I drive a Back? manual car? Oh, for real? Yeah. Honey. Papa? Weiß nicht. Oh. Ooh. And we're on. Ok, les quería contar que en Alemania las carreteras se llaman Autobahn. En Autobahn, la diferencia con las otras carreteras es que en Autobahn, o sea, sí existen otras carreteras también, como carreteras normales y carreteras Autobahn. En las Autobahn, 30% del camino no hay límite de velocidad. Ok chicos, son las 4:30 de la tarde y ya está todo oscuro. Qué feo. Nos acabamos de parar porque necesito ir al baño. Hasta ahora llevamos 8 horas de camino. Tuvimos que llegar cerca de Stuttgart para quedarnos en un Airbnb. Y aquí vamos a pasar la noche y mañana temprano continuamos. Ya nos despertamos y ahora es hora de desayunar. Nachos. Salsa. Dios mío, esta salsa está muy mal. Solo es catsup con cebolla. Guacala. Y ahora continuamos nuestro camino después de descansar. Aquí la nieve parece algodón. El problema aquí es que yo nunca he visto nieve. He visto como que hielo en el piso,
como que, pues sí, cae nievecita, de donde yo soy, cae nievecita, pero solo queda como hielo en el piso, ¿sabes? Y es de que una vez cada 5 años. Entonces jamás he visto nieve apropiadamente. Miren acá nada más esta tecnología de primer mundo para avisar que hay un problema en el camino. Y también aquí en estas pantallitas te avisan si hay algún problema o el límite de velocidad. An der Gabelung links halten. Ya entramos, es como si hubiéramos entrado a otro, no sé, dimensión, a Narnia. Y aquí estamos en la mera ciudad de Stuttgart, la cual es la meca de los autos, porque aquí se fundó Daimler-Benz, la cual es la empresa que hace los Mercedes-Benz, por eso también está Smart aquí y pues Mercedes acá. Y también hay otras empresas que se fundaron aquí como Porsche. Y bueno, de hecho en esta parte de Alemania es mayor altura, entonces por eso podemos ver estos hermosos paisajes de nieve por todos lados. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¡Wow! Now I'm so high. Aquí podemos ver que Suiza es de este lado, va siguiendo el camino de las montañas. Y aquí estamos. Aquí estamos. Esto es Suiza. Los árboles, las colinitas ya son Suiza. Y este lado es Alemania. Y justo antes de la frontera, muy cerca, hay esta oficinita en donde tuvimos que declarar lo que traemos en el camión, como muebles, computadoras, ropa. Entonces tú vas, declaras que los vas a exportar a Suiza desde Alemania y te dan un ticket y ya con eso puedes pasar la frontera si es que te paran. Y después, como teníamos mucha hambre, fuimos a un McDonald's, pero por el coronavirus está todo así. Entonces tuvimos que comer en la camionetita, en donde terminé explotándole una salsa a Silvana. Y ya nos dirigimos a cruzar. Esta es la frontera. Este es el borde, el borde, la frontera. Y ya estamos en Suiza. Así de fácil, así de rápido. Tuvimos que comprar una calcomanía para estar en las carreteras de Suiza. Esta calcomanía cuesta como 30 euros y te permite viajar. Y ya después agarramos otra vez carretera hacia Zurich. Entonces llegamos al departamento a desempacar. Ya eran como las 5 de la tarde, que ya se ve todo oscuro. Y desempacamos todo, metimos las cosas a nuestro cuarto y llegamos tan exhaustos que nos pusimos a dormir hasta el día siguiente. Vamos a ir a un pueblo que está como a 1 hora del departamento y vamos a dejar el camión y luego vamos a regresar en tren. Y primero tuvimos que llenarle el tanque a la camioneta de nuevo para ya entregarla. Después fuimos por última vez a un supermercado en Alemania porque ahí es mucho más barato. Y agarramos un tren de vuelta a Suiza, a Zurich específicamente, y caminamos y caminamos mucho más para llegar de vuelta al depa. Y les presento nuestro nuevo depa. Disculpen el mugrero, pero pues sí vive gente aquí. Y pues este es el área de comedor con 3 lamparitas bonitas y el área de la sala.
la tele justo enfrente del sillón. También tenemos un balcón en el que a veces pues salimos a platicar o por unos drinks cuando hay visitas. Y desde aquí se pueden ver las montañas nevadas, pero había mucha niebla, entonces no se pueden ver en este momento. Esta es una escuela. La verdad casi nunca se escucha escándalo, solamente como que a la hora de salida. Y por este lado podemos entrar a la cocina. Es un poco pequeña comparada con las cocinas mexicanas, pero pues hay un pequeño antecomedor. También tenemos otro balconcito en el que podemos plantar nuestras especias. Yo ahí ya estoy plantando cilantro. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les sirva de algo o lo hayan disfrutado. Y mientras aquí les dejo unas imágenes del bonito lago de Zug en lo que se suscriben o hacen clic en alguno otro de mis videos. Nos vemos pronto. Chao.